Punto 5.4. Expediente número 1179 de la Función Ejecutiva, mensaje número 40, proyecto de ley declarando la necesidad de la reforma parcial de la Constitución Provincial. Tiene la palabra el diputado Renzo Castro. Sí, buenas tardes, señora presidenta. El presente proyecto es el proyecto que plantea la declaración de necesidad de una reforma parcial de nuestra Constitución de la provincia de La Rioja. La Carta Magna de la provincia de La Rioja se sancionó allá por marzo de 1855 y fue conforme al acatamiento que teníamos de lo que era nuestro sistema republicano y federal, que viene a ser conforme al artículo 5 de la Constitución Nacional de 1853, que es donde se asientan todas las constituciones de todo el resto del país. Hoy los tiempos han ido cambiando, se han ido modificando pautas, derechos, y es a partir de ello que este proyecto de declarar la necesidad de una reforma parcial lo planteamos respecto de la Constitución de 1986, de la enmienda del 87 y luego las reformas sucesivas como son la del 98, la del 2002 y la del 2008 en el marco de lo que va a establecer este proyecto. El presente proyecto plantea también una serie de objetivos generales que tendrá en cuenta el constituyente al momento de hacer la respectiva evaluación de lo que va a ser un trabajo de reforma parcial. Y esos objetivos van desde garantizarle a todos los riojanos el goce de todos los derechos que hacen a una completa realización de su existencia. La de promover todas las acciones que hacen no solo a la protección, sino también al resguardo de la perspectiva de género. La de reorganizar las diferentes funciones del Estado, ya buscando un federalismo pleno, un verdadero federalismo para la provincia de La Rioja, como así también los conceptos de libertad y de justicia social se vean reflejadas en esta nueva Carta Magna. Buscamos también una democracia que esté basada en lo que es la participación popular, la igualdad de oportunidades para todos los riojanos. Vamos a profundizar principalmente un principio republicano, por sobre todas las cosas, de lo que es el principio de la alternancia en el ejercicio de las funciones públicas, tanto electiva, de cargos públicos, como así también en lo que hace a la periodicidad y la responsabilidad en las tres funciones del Estado. Y por último, un objetivo mayúsculo, que es, por sobre todas las cosas, promover un estado de solidaridad social y de desarrollo sustentable en lo que hace a un destino común para toda nuestra población. Se han planteado como proyecto de ley cuáles van a ser las facultades de esta convención constituyente, donde se le deja al constituyente que se haga cargo de hacer principalmente todas las modificaciones, las incorporaciones o las derogaciones que están bien establecidas en lo que es el artículo 4, que son los puntos de la reforma. Para ello deberán hacer una renumeración de capítulos, de artículos, de incisos, como así también se le da facultades para las cláusulas transitorias y ponerla en funcionamiento a esta norma. Y por último, ya en un enfoque transversal, tratar de revisar de punta a punta todo el texto constitucional, pero solo a los fines de introducir en toda su redacción el tema de la perspectiva de género. ¿Y cuáles son los puntos que vamos a tomar para esta reforma?
porque esto lo hacemos de manera taxativa. Y ellos son, los puntos centrales están basados en periodicidad de las tres funciones del Estado, tanto la ejecutiva, legislativa y judicial, la paridad de género en los cargos legislativos, la consagración constitucional de los derechos del agua, la energía y la conectividad, también la libertad de expresión y la gobernanza, y por supuesto la constitucionalización en materia de coparticipación municipal primaria y por último en lo que hace a la constitucionalización de la renta básica universal. Se trata de una constitución que genera limitantes a la política, y digo limitantes porque estamos basando ya los principios republicanos de gobierno, como es la periodicidad de las funciones para los tres ámbitos, para las tres funciones del Estado, tanto ejecutivo, legislativo y también para el ámbito judicial. Y en esto, cuando hablamos del legislativo, hablamos de periodicidad de funciones para los diputados, y en el ámbito municipal estamos también hablando de periodicidad de funciones en los consejos deliberantes. Hoy los principios que se incorporan son principalmente estas restricciones conforme a estos principios republicanos de gobierno. Y luego tenemos una incorporación por sobre todo exclusivamente de lo que son derechos. Pero para ello vamos a tener que en primer lugar reformular el preámbulo de la Constitución, como lo había planteado hace un momento, para introducir ya en su redacción el tema de la perspectiva de género. Hay que ver cómo se van a establecer los principios de la organización política, no solamente lo que hace al control de constitucionalidad, los controles de convencionalidad que lleva adelante ese texto constitucional. Vamos a trabajar por sobre todas las cosas los derechos y usuarios de los consumidores. En el tema de la educación es donde se va a poner el mayor acento para lo que es la formulación de las nuevas políticas públicas conforme a los tiempos que vivimos. Y en eso también incorporamos un elemento que es fundamental y que no estaba con anterioridad, como es el derecho al deporte, que es no solamente rescatar en cada uno de los ciudadanos el potencial que tiene, sino también eso nos lleva directamente a que en el futuro vamos a tener una población sana, y allí también modificamos en materia de salud pública lo que hace a los sistemas de salud pública. Los sistemas de salud pública, un sistema sobre todo que es un sistema integral, se va a tratar el tema de la gobernanza, cuál es la integración y cuáles van a ser los nuevos perfiles y contextos en materia de emergencia, y que no vuelva a ocurrir como ocurrió en el tema del COVID, que fue algo que se tomó por sorpresa a los ciudadanos de todo el mundo por no tener contenido en sus cartas magna una eventualidad de esta magnitud. También planteamos el régimen económico financiero, sobre todo del sector público, para que tengamos mayor transparencia, mayor acceso a la información pública, para que tengamos así un mayor desarrollo económico que sea sostenible y sustentable. Otro de los puntos fundamentales que tenemos son los derechos políticos y el régimen electoral. Y en este sentido vamos a trabajar lo que es la justicia electoral y, por supuesto, la consulta popular como uno de los elementos más importantes en lo que hace a la participación ciudadana. Hablamos de la periodicidad en las tres funciones del Estado. Cuando nos referimos puntualmente a la periodicidad de las funciones y alternancia, nos estamos refiriendo a los límites legales. Y si se trata de la función ejecutiva, es solamente porque hoy el rum de la oposición planteó solamente de que acá lo que estamos tomando es
quedarse con el poder para toda la vida, ser una reelección indefinida. No, señores, no, señores. Acá solamente estamos hablando de actualización de facultades y atribuciones de la función ejecutiva. Eso es solamente lo que se está teniendo. Lo que pasa es que confunden, como fue, por ejemplo, hablaban de una regionalización y eso no está en ningún lado. Hoy escuchábamos todos los medios donde planteaban el tema de la regionalización y solamente lo planteaban como que eran algo que no... venía para empoderar exclusivamente a la función ejecutiva. Y miren cómo será que están errados, que si hubiera estado la regionalización, el pueblo no gobierna ni delibera si no es a través de sus representantes. Y la regionalización, donde está puesta, funciona para que tengamos mayor cantidad de representantes. De eso se trata. O sea que ellos solamente hicieron una mala interpretación doctrinaria y de las formas establecidas en otras regiones del país. En lo que se trata, algo que es muy importante y que hoy recién va a entrar en vigencia a nivel nacional, es el tema de la incorporación de la Defensoría de los niñas y adolescentes, en lo cual ya estamos trabajando perfectamente en todo el país, por supuesto en nuestra provincia, que son las especializaciones en materia judicial. Así como nosotros hoy mismo en esta sesión vamos a crear los juzgados de familia, niño, niña, adolescencia y también adultos mayores, estos mecanismos son mecanismos exclusivos para defender a nuestros niños, niñas y adolescentes. Por último, 2 o 3 puntos más que están relacionados con el órgano de fiscalización y asesoramiento, que es también ponerle límite a los miembros de los tribunales de cuentas y como así también al fiscal de Estado. Y en lo que hace a la función municipal, se plantea directamente, primero, a la coparticipación municipal, darle rango constitucional, ponerle límite a los mandatos que hablábamos en los consejos deliberantes y, por supuesto, hoy se va a pregonar por sobre todo la puesta en funcionamiento de las cartas orgánicas con todo lo que son atribuciones y funciones en materia municipal. Y para finalizar, la reforma constitucional, que es número y forma de elección. ¿Cómo va a ser esta reforma? La reforma plantea, en primer lugar, cuáles son los límites. Los límites están dados por esta misma ley. El convencional constituyente, la convención, no podrá, bajo pena de nulidad absoluta, introducir cualquier otra modificación que no sean las que están establecidas en este proyecto de ley. O sea que podrá tomar otras y ampliar las facultades de acuerdo a lo que él entienda más oportuno y conveniente, pero no se puede salir esta convención constituyente de lo que hoy estamos tratando de expresar a través de este proyecto. ¿Cómo va a ser la convocatoria? La va a hacer el Ejecutivo. ¿Cuáles son los convencionales constituyentes? Va a ser la misma cantidad que hoy regula el artículo 87 de la Constitución, que son 36 bancas, tal cual como está establecido, donde cada departamento va a ser de distrito único. La sede de la Convención Constituyente va a ser el departamento capital, aquí es donde se va a sesionar. Para ello se va a prever el mismo funcionamiento que tiene el reglamento de la Cámara de Diputados y, por supuesto, a diferencia de lo que había sido en anteriores convenciones constituyentes, en este caso se le va a dar una compensación económica por la función mientras dure la misma. Por todo esto, y así como el doctor Tulián, en su momento el presidente de la Constituyente, había planteado con respecto a la Constitución de 1986, que ha sido una de las constituciones más importantes que hemos tenido, él nos dijo, esta es la Constitución política de los riojanos. Yo creo que esta, además de ser una Constitución política,
es una constitución social y de derechos para que cada uno de los riojanos tenga más y mejores derechos de aquí hacia el futuro. Por ello, solicito a todos los colegas diputados el acompañamiento de este proyecto que no solamente va a hacer historia en nuestra provincia, sino que, por sobre todas las cosas, va a empoderar de derechos a todas y todos los riojanos. Nada más, señora presidenta. Muy bien, muchas gracias, diputado. Si nadie más va a hacer uso de la palabra. Tiene la palabra la diputada Teresita Luna. Gracias, presidenta. El doctor Carlos Domingo Tulián, presidente de la Convención Constituyente de 1986, decía que una convención constituyente, desde que se la piensa o cuando se la vive, pone en juego casi todo lo humano, o al menos la base más concreta de lo social, la que define su singularidad, es decir, su naturaleza universal y su cultura. De algún modo, una constitución dibuja el signo de los tiempos. Al cierre de la convención que presidiera el doctor Tulián, trataba de resumir en aquel apotegma filosófico que dice que toda comunidad devela y revela al animal social, al animal político. Y yo quiero quedarme en estos dos conceptos sobre todo, pero especialmente en este que dice que una constitución debe ser el reflejo de los signos de los tiempos. No me gusta hacer autorreferencia, señora presidenta, pero creo que es oportuno, porque me ha tocado ser parte de una Cámara de Diputados que tenía un solo bloque. Esta misma Cámara tenía un solo bloque. Me ha tocado ser diputada en esa misma Cámara donde había una sola mujer. Me ha tocado ser diputada en un momento político donde queríamos, desde distintos lugares de la política, defender justamente un apotegma que dice que las democracias se fortalecen con la alternancia y con la periodicidad de los mandatos. Y en ese sentido, fuimos parte de una convención constituyente, la de 2007-2008, que justamente, y a la que yo quiero rápidamente también defender esa reforma, porque pusimos en valor estas tres cuestiones para nosotros y para mí, sobre todo, muy representativas de lo que significa la democracia, un sistema democrático, y pusimos ese artículo 120 de la Constitución Provincial, que hoy está en vigencia, que habla de la alternancia en el poder, que pone un límite del mandato a gobernador y vicegobernador, y que realmente fue lo que nosotros buscábamos en ese momento de la política y de la historia. Esa misma convención constituyente incorpora a las minorías que hoy están representadas acá, ausentes en este momento, no por casualidad, en 4 bloques, que podrían ser más, pero bueno, eso ya es, corre por cuenta del voto popular. Pone también en juego a las minorías, y tenemos hoy minorías representadas en esta Cámara. Y está nuestro género. De una mujer, en ese momento político, pasamos a tener un cupo en esta Constitución. Pasamos a tener una representación concreta a través de un 30% del cupo de nuestro género. Y volviendo a lo que decía el doctor Tulián, que una constitución debe ser el reflejo de los signos de los tiempos, nosotros en ese momento, quienes fuimos convencionales, no se nos hubiera ocurrido, por ejemplo, poner en ese momento en valor la perspectiva de género en un lugar tan central, tan importante como es el preámbulo de una constitución, que también ahora los convencionales, los constituyentes van a tener la oportunidad, porque un preámbulo define el rumbo a donde quiere ir una sociedad. Y nosotros en ese momento
no percibimos la necesidad, hoy no se nos hubiera ocurrido dejar pasar nombres como el de Rosario Vera Peñalosa, como el de Victoria Romero y tantas otras en nuestro preámbulo de la Constitución. Eso significa que una Constitución debe ser el reflejo de los signos de los tiempos. No se nos hubiera ocurrido en ese momento pensar, por ejemplo, porque el tiempo, los años nos fueron dando que la gente, la sociedad necesita el reconocimiento de otros tipos de derechos. Hoy se llaman derechos de cuarta generación, pero que son derechos humanos. Y esta reforma que se propone, esta apertura, porque acá, Presidenta, quiero hacer también una salvedad. Nosotros como Cámara de Diputados no estamos haciendo la reforma, nosotros estamos permitiendo que se abra un debate para la sociedad. Serán los convencionales que sean elegidos democráticamente y por el voto popular quienes definan qué puntos se van a reformar en esta Constitución. Pero los tiempos, los avatares de esta vida, la pandemia, una guerra que nos afecta, porque nos afecta al mundo, hacen que nosotros también tengamos que pensar en otras claves y en otros derechos humanos que han sido alterados en estos últimos tiempos. Por eso me molesta mucho cuando no se reconoce o no se prestan al debate de estos temas y se ocultan por ahí a través de las redes sociales o de trolls o de falsas cuentas para decir que acá se está pretendiendo únicamente reformar un artículo para la perpetuidad en el poder de tal o cual. Acá no va a pasar eso. El artículo 120, que ya está impreso además en la voluntad política de todos los que transitamos las políticas hace más o menos años, va a ser fortalecido con la alternancia también en las otras funciones del Estado. ¿No será que no se animan a ir contra la periodicidad de los mandatos de los jueces y juezas? ¿No será que no se animan a debatir de cara a la sociedad todas las reformas judiciales que hay que hacer? Miren, a mí me ha tocado también ser parte en el Congreso de la Nación de un avance que hicimos intentando reformar puntos de la justicia que son muy cuestionables y que yo sigo cuestionando. La justicia también, como las constituciones, necesita ser reformada. No tuvimos la posibilidad que esa misma oposición que está hoy acá, que no está hoy acá, a nivel nacional no acompañe la reforma judicial. ¿O creen que no hace falta que a los jueces paguen impuestos como cualquier ciudadano? ¿O creen que no hace falta que los jueces también sean controlados por un Estado y vean cómo están dirimiendo los fallos donde se juega la vida y la libertad de las personas? ¿Será que no se animan a dar ese debate? ¿Será que no se animan a decirles a los jueces que también se tienen que poner en la consideración de los ciudadanos y ciudadanas? Bueno, yo creo que lo importante de este mensaje del Ejecutivo Provincial que nos pide que abramos el debate de una reforma, porque ese es el sentido de este punto, de este expediente y de este pedido que hace el Ejecutivo, nos pone también en un lugar de decisión a aquellos quienes hacemos la política y creemos en una política como una herramienta de transformación. Fuimos a lo largo de los años, y acá tengo colegas diputados con los que hemos sido parte de esa reforma del 2008, que con aciertos y con errores hemos avanzado. Por eso yo reivindico estos puntos en los que hemos avanzado en el 2008, pero creo que hay que ir por más. Hay que poner alternancia en todas las funciones del Estado. Hay que ir por más, hay que ponerlos en clave de derechos humanos, a los derechos de cuarta generación que hoy nuestra juventud, nuestros niños necesitan que los consideremos derechos humanos. ¿Quién? ¿Qué padre de familia no necesita la conectividad permanente? ¿Qué familia de punta a punta de la provincia no necesita que el agua sea considerado derecho humano? Que nadie se apropie de reservorios, que nadie se apropie de espejos de agua, que sean para que el Estado controle y garantice que sean para todos y todas los riojanos. ¿No será que no se animan a dar esos debates? ¿No será
que no se animan a dar la discusión de qué parte de la historia queremos estar, si de parte de la gente o de parte de los intereses concentrados de siempre, porque no se crean que acá hay muchas diferencias en algunas cuestiones, cuando hablamos de monopolizar la prensa, cuando hablamos de cooptar la tierra, el agua. No se crean que hay mucha diferencia con los intereses concentrados allá de nación. ¿No será que no se animan a dar ese debate? Y los que estamos en política estamos para eso, para debatir, para discutir, para consensuar o no, pero hay cosas que no se negocian. Y una de las cosas que no se negocian es que acá, en estos puntos que se nos ha enviado para que nosotros los ratifiquemos y abramos el debate y la discusión para la reforma política, están temas centrales que también están en la Constitución Nacional. La Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes va a estar, si los convencionales así lo permiten y lo debaten, va a estar en la próxima Constitución de la provincia de La Rioja. Y eso es muy importante. Y va en consonancia con lo que está trabajando esta Cámara. Nosotros enseguida también vamos a estar debatiendo la necesidad que tiene la justicia de la provincia de tener un fuero de familia, de niños, niñas y adolescentes y de adultos mayores, que antes nadie se le hubiera ocurrido poner a nuestros adultos mayores en la raigambre constitucional y en la raigambre de la ley, especialmente en la creación de un fuero de familia. ¿Y por qué? Volviendo a que tiene que ser el reflejo, la ley, de los signos de los tiempos, porque nuestros adultos mayores hoy necesitan otra mirada del Estado, a partir de la pandemia sobre todo. Necesitan otra mirada de la justicia, necesitan otra mirada también de la legislación que existe. ¿No será que no se animan a dar esos debates? Porque esos debates, sin duda, nos van a poner del lado de la gente, del lado de la producción para todos y todas, del lado del desarrollo de la provincia, y no para seguir avalando años de postergación, años de dominio de unos pocos de las tierras, y años también de no pensar que los riojanos y riojanas especialmente necesitan un futuro mejor. Adelanto, Presidenta, el acompañamiento de mi bloque Norte Grande para que se abra la discusión para una eventual reforma de la Constitución. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Lourdes Ortiz. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, primero manifestar que me da mucha emoción y también me siento privilegiada de poder ser parte de este honorable cuerpo que hoy trata un proyecto tan trascendental para nuestra provincia, tan importante. Y bueno, una vez más esta Cámara vive un momento histórico, ¿no? Y de verdad siento la necesidad de poderlo manifestar y compartir esta emoción y esta alegría con cada uno de mis colegas diputados y diputadas. En función de este proyecto que hoy ponemos en tratamiento en esta Cámara, quiero poder leer un párrafo, con el permiso, que hace referencia, un párrafo que está establecido en los fundamentos de este proyecto y que refiere que en el contexto del siglo XXI, la Constitución riojana nos guía en el camino de la realización personal y comunitaria, pero también nos exige como dirigentes responsables de un destino común e ir en búsqueda de quienes carecen de suficiente visibilidad normativa y que nos reclaman tener el oído atento en sus necesidades. Y mire, Presidenta, este proyecto, cuando refiere a la paridad de género, cuando refiere a los derechos del agua, la energía, la conectividad, cuando refiere al derecho de la renta básica universal, cuando refiere a la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes, claramente pone ante la mirada de la sociedad
y fundamentalmente de las funciones del Estado y sus dirigentes, muchas personas que históricamente han estado invisibilizadas. Este proyecto viene a dar visibilidad a poblaciones que han estado en la última parte de la fila, para que en esa discusión que vayan a dar nuestros convencionales constituyentes puedan poner ahí una mirada superadora, que es claramente reconocer en cada una de estas poblaciones la posibilidad de igualdad y de verse vinculado en la garantía de sus derechos para su desarrollo personal y comunitario. Y ahí me quiero detener puntualmente en esta visibilidad normativa que establece como espíritu el fundamento de este proyecto de necesidad de reforma, porque claramente hay una población que hace muchos años viene ocupando las calles de nuestra Argentina, viene proponiendo la organización de las bases, viene estableciendo consignas de lucha, y es el movimiento de las mujeres y de las disidencias. Y hoy este proyecto propone constitucionalizar derechos que vienen a poner también en el centro de la política a las mujeres, a las diversidades, a los niños, a las niñas. Quiero referirme a dos puntos del proyecto. Uno de los puntos en el artículo 2, donde establece los objetivos, cuando se refiere en su inciso B, promover acciones de protección y resguardo a la perspectiva de género en procura de una sociedad más justa y libre. Y cuando refiere en el artículo 3 a las facultades de la Convención, en el inciso D, desde un enfoque transversal, revisar el texto constitucional a los fines de introducir en su redacción la perspectiva de género. Entonces, además de pensar de manera específica las maneras en que las mujeres, disidencias, niños y niñas, adolescentes encontramos en este cuerpo normativo fundamental establecido nuestra participación y nuestra visibilidad, también plantea un criterio integral para que todo el texto constitucional definitivamente visibilice, nombre y contemple a toda la ciudadanía riojana. Destacar, por supuesto, que esto también tiene su resorte en las discusiones que han nacido también desde las participaciones políticas, de las participaciones institucionales que han asumido muchas compañeras, y que a lo largo de este camino, en esa vinculación y en esos debates que hemos podido construir también con un compañero quien hoy gobierna los destinos de la provincia de La Rioja, hemos podido trabajar también en los consensos y fundamentalmente en la decisión que describía nuestro gobernador cuando comenzaba el periodo ordinario de sesiones, cuando se establecía que en función del trabajo, los ideales, los objetivos del movimiento de mujeres, él no iba a ser un obstaculizador. Y claramente esa concepción es clave y estratégica para los objetivos del movimiento de mujeres en nuestra provincia de La Rioja. Poner en valor esa discusión que han construido y esos debates que han sostenido muchas compañeras que hoy ven plasmado en este proyecto su vocación, su lucha y fundamentalmente su deseo, sus sueños de seguir consolidando una provincia de La Rioja que nos garantice igualdad de oportunidades y que en eso tengamos también los diputados y las diputadas
y cada uno y las demás funciones del Estado la responsabilidad de entender que esas premisas que van a tener rango constitucional no van a poder ser obviadas, no van a poder ser violadas, y en función de eso cada una de las decisiones que tomen las funciones del Estado provincial van a tener que contemplar la perspectiva de género y diversidad. Además, Presidenta, quiero destacar que por supuesto el debate profundo sobre los temas propuestos por este proyecto lo irán a dar los convencionales y las convencionales luego de un proceso democrático donde también los ciudadanos y las ciudadanas vamos a poder elegir quiénes darán las discusiones sobre cada uno de los puntos que propone este proyecto de necesidad de reforma. Pero sí poner en valor y destacar la coherencia con la que ha sostenido mi compañero gobernador Ricardo Quintela su profundo deseo de hacer de su ejercicio de la administración de la cosa pública una herramienta transformadora para poder repensar estructuras históricas, para poder repensar los criterios de distribución de las riquezas, para poder repensar el criterio que tenemos a la hora de construir, conceder y garantizar derechos a los riojanos y las riojanas, y lo ha venido manifestando. Lo ha hecho cuando transitaba su campaña para gobernador de la provincia de La Rioja, lo ha hecho de cara a la sociedad hace más de 20 meses cuando anunciaba que proponía el debate a la sociedad riojana de este proceso reformista. Y Presidenta, quienes no están hoy en este recinto discutiendo, quienes durante el día de ayer y esta mañana han caminado solamente los medios de comunicación de La Rioja y algunos medios de comunicación, denostando esta iniciativa e instalando mentiras, claramente no han venido acá porque no pueden sostener nada de lo que han publicitado en esos medios, que sabemos claramente la postura que han constituido desde el primer día en el que este gobierno de la provincia vino a tocar intereses, vino a tocar privilegios, vino a pensar en los últimos y en las últimas de la fila. Entonces, quienes no están acá claramente no pueden sostener en el debate con estos compañeros y compañeras nada de lo que han comunicado y de lo que han expresado en los medios de comunicación en el día de hoy. Nosotros y nosotras, Presidenta, estamos acá de cara a la sociedad convencidos y convencidas de acompañar este proceso, de poderle dar esta herramienta al Ejecutivo Provincial para que cuando considere oportuno pueda convocar a la ciudadanía a que vamos en un proceso democrático a elegir quienes vayan a discutir la reforma de la Constitución de la provincia de La Rioja. Por último, para cerrar, Stoller en uno de sus libros decía o llamaba a la Constitución de 1986 la Constitución de la democracia y de los derechos humanos. Me animo a pensar en este proceso de reforma y me animo a llamar a la futura Constitución, la Constitución de la riojanidad, la transformación y el consenso social. Muchas gracias, Presidente. Tiene la palabra el diputado Claudio Ruiz. Muchas gracias, señora Presidenta. En primer término,
quiero adelantar mi voto favorable a esta declaración de la necesidad de la reforma de la Constitución de la provincia. Pero también me duele, como hombre de la democracia, ver esas bancas vacías, porque nuestra ciudadanía ha confiado en nosotros para que los representemos no con actitudes, sino con defensas lógicas en la voz y en la palabra dentro de este recinto. Huyen antes que tener que dar alguna explicación. Y fíjense ustedes, no votan el presupuesto, ahí está la misma alianza que pretenden a nivel nacional, radicalismo y libertarios ausentes, por ejemplo. No votan a nivel nacional el presupuesto, acá hacen lo mismo, pero sin embargo, cuando avancemos en el orden del día, vamos a ver cómo demagógicamente pretenden que ese bono que ha otorgado el gobernador se incorpore al sueldo de los empleados provinciales. Una actitud demagógica y burlesca hacia nuestra gente. Que se pongan a trabajar. Y tengo que decirlo, señora presidenta, porque a cada sesión tenemos que soportar hasta discursos que rayan con la intolerancia y la falta de respeto a la institucionalidad de esta Cámara de Diputados. Quiero coincidir con los puntos que plantea la necesidad de la reforma, sobre todo en la parte donde otorga nuevos derechos a los ya establecidos en nuestra Carta Magna Provincial. Pero como hombre del interior, hay un punto que seguramente, no solo a mí, sino a todos los diputados del interior, nos pone felices. Y es que volvamos a tratar el tema de las autonomías municipales cuando habla de las cartas orgánicas municipales. Plantea nuestro gobernador en su mensaje la necesidad de que este tema de las cartas orgánicas sea tema de tratamiento de los señores convencionales en su oportunidad. Y es importante porque para nosotros es importante. Si en esta Constitución va a establecer y va a quedar fijada la letra de los recursos financieros en la coparticipación de cada uno de los estados municipales, también necesitamos tener nuestras cartas orgánicas que nos permitan, como fue otrora, que nuestros convencionales municipales pongan a funcionar nuestras cartas municipales oportunamente con las cosas que rigen los destinos de cada uno de los departamentos, sobre todo del interior. El recupero de ello, por ahí, a muchos no les interesa, pero a los que vivimos tierra adentro sí nos interesa. Y nos duele haber perdido en su momento esa autonomía, que no solamente fue la financiera, sino otro tipo de autonomía que la manejábamos nosotros, a la buena discreción del criterio político institucional de quienes gobernaron los distintos departamentos. Felicitar a la función ejecutiva en la persona de nuestro gobernador por la valentía de encarar este proceso
que no hace otra cosa que poner blanco sobre negro, sobre todo cuando hablamos de derechos ganados por la ciudadanía como conectividad, energía y agua potable. ¿No será que nuestro gobernador teme que si alguna vez Dios y nuestro pueblo no lo permitan, estos gobiernos de derecha y los radicales llegan a gobernar la provincia, le hagan perder esos derechos ganados a nuestros ciudadanos? Lo entiendo, gobernador, si ese fue su pensamiento, y lo acompaño. Reitero, adelanto mi voto favorable a la necesidad de la reforma. Muchas gracias, presidenta. Tiene la palabra el diputado Lázaro Fonsalida. Muchas gracias, señora presidenta. Escuché atentamente los conceptos vertidos por nuestros colegas diputados. En todos, por cierto, se ha destacado la justificación de esta ley, que además de los criterios y conceptos que se expresan en el mensaje del Ejecutivo y en los fundamentos de la ley de reforma, justifican plenamente el voto afirmativo de nuestro bloque, ¿no es cierto?, para sancionar esta ley de reforma constitucional. He visto tangencialmente a la gente que trabajó para establecer y determinar el concepto, el contenido de la reforma. La oportunidad ya estaba establecida o definida con anterioridad en una decisión política que toma nuestro gobernador, que a mi juicio se convierte en un gobernador con un criterio basado fundamentalmente en las necesidades del pueblo, en la aplicación de nuestra doctrina en cada uno de los conceptos para establecer el contenido de la reforma. Ya lo han dicho nuestros compañeros, ¿no es cierto? Todo ese contenido constituye esta reforma en la mejor reforma que vamos a tener todos los riojanos, porque una vez entrada en vigencia, ¿no es cierto?, vamos a beneficiarnos todos. Hay cosas que muchas veces la comunidad estaba reclamando, el caso de la periodicidad, el caso de la paridad, que también nos da el concepto justicialista contenido en ese tema de la paridad, que comenzó con Eva Perón, cuando ella decía que entre el hombre y la mujer no tenía que haber ninguna ventaja ni para uno ni para el otro. El hombre con la mujer, dice, el hombre, la mujer al lado del hombre, ni un paso atrás ni un paso adelante, al lado. Y eso es paridad, eso es estar a la par. Se convierte ahora en La Rioja en un concepto constitucional, en un criterio constitucional y en un derecho constitucional que todos los hombres y las mujeres debemos respetar cuando se llega la ocasión, ¿no es cierto?, en que deba elegirse una fórmula, por ejemplo, una mujer adelante o un hombre atrás, es lo mismo. Es igualdad de género, ¿no es cierto?, es paridad y eso es un avance fundamental en el derecho constitucional y gracias a Dios que nuestra provincia es pionera, digamos, en estos criterios. Ya, ¿no es cierto?, siguiendo el criterio de todo el bloque, ¿no es cierto?, adelanto mi voto afirmativo y espero que la convención constituyente que se va a convocar por esta ley haga las cosas tal cual como quiere nuestro gobernador, el conductor político
de nuestra provincia de La Rioja. Espero que así sea. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Oscar Chamía. Gracias, señora presidenta. No iba a hacer uso de la palabra, porque realmente los compañeros y colegas que me precedieron dijeron realmente y fundamentaron el proyecto ejecutivo como corresponde, aclarando bien. Pero viendo los mensajes de la prensa, por donde anduvieron recogiendo y pretendiendo debatir en los medios, los que no se animaron a venir a debatir y a discutir con nosotros acá, y también a aportar algunas ideas si es que realmente están en contra de algunas cosas, y a mentir, ¿no? Porque el senador Sandía Martínez anduvo recorriendo los medios también, jefe de los colegas diputados que representan a la oposición en la Cámara, mintiendo, diciendo que estamos tratando de la reelección indefinida del gobernador Quintela. Todo lo contrario, el gobernador Ricardo Quintela quiere que desaparezcan las dudas de la Constitución y no tengan ni siquiera las dudas que tienen de interpretación de algunos de los artículos, y quede realmente firme la posibilidad solamente de una sola reelección, que es lo que plantea ya la Constitución de la provincia y fallo de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, y después también el tema de la regionalización, queriendo levantar ofendiendo a los departamentos chicos, diciéndoles que van a ser de tercera, porque de primera van a ser los departamentos que tienen mayor hábitat. Totalmente falso y mentira, porque no existe la parte de la regionalización, ni eso que plantean. Tendrían que haber venido a debatir. Lo que pasa es que, como dijo la compañera Lourdes Ortiz, no tienen argumentos, no tienen propuestas, solamente esa mala intención de la grieta y tratar de usar algunas circunstancias para andar en los medios, en algunos de los medios que realmente se prestan para este tipo de mentiras, y quieren envenenar y seguir envenenando a la población en contra del gobierno popular que ha elegido el pueblo de La Rioja. Eso simplemente aclara eso, que lo leo ahí, y adelantar, por supuesto, un voto favorable. Solicitar que cierre el debate, señora presidenta, y ponga en consideración el proyecto de reforma que envió la función ejecutiva. Muchas gracias. Muy bien. Atenta a la moción de pedido del diputado Chamía de cierre de debate, y no habiendo más oradores sobre este punto, voy a poner a consideración el mensaje 040 y proyecto de ley declarando la necesidad de la reforma parcial de la Constitución provincial de la provincia de La Rioja, teniendo presente que a tal efecto debe cumplirse con el artículo 176 de nuestra Constitución respecto a la ley de la necesidad de la reforma con la mayoría calificada a tal efecto. Los que estén por la afirmativa, sírvase expresarlo. Aprobada por unanimidad, sancionada con fuerza de ley en general y en particular.